Muy buenos días, bienvenidos a esta quinta sesión del Seminario Interinstitucional Formación y Evaluación en TIC para la Docencia, el cual es organizado por la Universidad Autónoma de Querétaro, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Universidad Autónoma de Guerrero y la Universidad Pedagógica Veracruzana. En esta ocasión, la conferencia se ha titulado Neuroeducación y TIC, del telar encantado cerebral a la sinapsis global, que tiene como objetivo promover en este espacio el debate entre los participantes, de tal manera que se compartan experiencias, reflexiones y propuestas sobre la implementación de ETICAD, evaluando su impacto en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En esta ocasión, el ponente será o es el doctor Sergio Dávila Espinosa, de la Universidad Potosina, de quien me permito leer una semblanza. Él es neuroeducador, consultor y formador de maestros directivos de instituciones educativas. Actualmente se desempeña como director de planeación y desarrollo académico por la Universidad Potosina y docente en diversos programas de posgrado en educación. Ha sido directivo y docente en varias instituciones educativas públicas y privadas de diversos niveles educativos, desde preescolar hasta posgrado, entre las que se encuentran la dirección académica del Colegio de Bachilleres en el estado de San Luis Potosí y la Dirección de Innovación Educativa de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Él es profesor de matemáticas, egresado de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, doctor en educación por la Universidad de Tangamanga, tiene un máster en neuropedagogía aplicada, reconocida por la Asociación Argentina de Neuroaprendizaje Cognitivo, y un diplomado como neuropsicoeducador, reconocido por la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente participa como investigador asociado del IDEAC, donde coordina la prueba de desempeño académico CANIC. En el ámbito de la divulgación, produjo y condujo el programa Indocentes y participó escribiendo temas educativos en la columna Intesteat. Estimado doctor Sergio, de manera personal, agradecemos el tiempo que has destinado para esta conferencia, sobre todo la disponibilidad que has tenido para compartir el conocimiento con otros colegas de diferentes universidades, que estamos que estamos por reunirnos aquí. Entre ellas, bueno, te comento, está la Universidad eh, del Valle de México, la Autónoma de Guerrero, la Autónoma de Tlaxcala, la Universidad de San Carlos de Guatemala, la Autónoma de Querétaro, algunas escuelas normales en diferentes estados, la Autónoma de Guerrero, el Tecnológico de Chapingo, la Pedagógica Nacional, la Autónoma del Estado de Hidalgo, entre otros, inclusive de centros educativos de nivel medio superior. Em, la moderación de esta ponencia va a estar a cargo tanto de la doctora Anaí como de un servidor. Y bueno, sin más, te damos la palabra, doctor Sergio, para que compartas tu ponencia. Muchísimas gracias. Adelante. No, al contrario, el agradecido soy yo por esta invitación. Gracias, Alejandra. Gracias a todos por dedicar esta mañana a este espacio. Creo que es un horario complicado. Ya todos los que están aquí son eh, este, eh, afortunados, no por oírme, sino por no tener clase a las 9 de la mañana. Así que eso ya es ganancia. Y bueno, tantas instituciones que conforman este proyecto, creo que son más instituciones que presentes ahorita, pero con que hubiera uno de cada uno ya tendríamos muchos. Pero bueno, creo que se queda grabado y algunas otras personas lo verán ya diferido, ¿no? Y tienen la posibilidad de ponerle ahí 1.5 la velocidad a la voz. Bueno, les platico entonces de lo que vamos a platicar esta mañana.
estoy compartiendo ahí una pantalla, es pues hablar un poco de la relación entre la neuroeducación y las tecnologías, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde nos lleva? ¿Qué reflexiones, qué desafíos nos presenta esta relación? Entonces, de esto quiero soltarles algunas provocaciones, algunas ideas para que, como dijo Edgar, bueno, pues las podamos discutir, ya sea en este momento o ustedes en su seminario posteriormente, ¿no? Entonces, bueno, empezaría con una muy breve introducción, luego para mí es muy importante como especificar o dar una idea clara de qué es la neuroeducación, a qué le llamamos neuroeducación, ¿no? Porque pues puede haber muchas ideas, ¿no? Acerca de la misma, entonces me gustaría centrarlo y después me parece fundamental, que para mí es la aportación que yo quisiera dejarles, la más importante, la más trabajada desde mi investigación, es la fisiología del aprendizaje. Es decir, ¿qué sucede en el cerebro humano cuando aprendemos? ¿Sí? Si entendemos eso, toda la relación con la tecnología y con todo lo que tú gustes y mandes se da casi por añadidura, se da de manera muy fácil, de manera muy natural, porque lo difícil es entender qué es lo que pasa en el cerebro cuando uno aprende. Entonces, esa es la parte central de la charla. Después, entonces, avanzaremos hacia, bueno, cuál es la relación con las tecnologías y retos, desafíos y conclusión. Entonces, si están de acuerdo, pues empezaríamos pues a quemarropa, ¿no? Con una pregunta que me gustaría hacerles. Muchas veces decimos, cuando yo hago charlas o cursos de neuroeducación, les pregunto, y hay más tiempo que el que tenemos ahorita, les pregunto a los participantes a qué se parece el cerebro. Eh, y casi siempre me contestan que se parece a una computadora. Bueno, como hoy vamos a hablar de tecnología, ahora yo soy el que pregunto directamente en qué se parece el cerebro a una computadora. Entonces vamos a utilizar Mentimeter, ya estoy seguro que están familiarizados con el recurso, ahí está el QR, y me gustaría que pudieran entrar, y si no ahorita les pongo la liga en el chat, pero primero les dejo ahí un segundito más el QR. ¿Listos? Y díganme en qué se parece el cerebro a una computadora. Eh, voy a poner en el chat está la liga directa por si gustan. También entrar desde ahí. Y bueno, ya están contestando, pero no quiero mostrarlo todavía para no inducir respuestas. Díganme en qué creen que se parece el cerebro a una computadora. Ahí tienen la liga. No somos muchos, así que, pero tengo apenas 7 respuestas. Vamos a ver si llegamos a 10. Ok, muy bien. Entonces, me dicen, en la capacidad para resolver problemas, ¿ok? Es una idea que tenemos, que nuestro cerebro resuelve problemas, la computadora también. En las conexiones y la programación, es una buena respuesta. Nuestro cerebro está lleno de conexiones y de alguna manera tiene una programación bien viejita. Ahorita hablamos de ello, pero tiene programación. La computadora lo emula. Es muy chistoso porque cuando enseñamos computación, decimos, el CPU es como el cerebro de la computadora. Y cuando enseñamos neuroeducación, hay quien dice, el cerebro es como una computadora. Bueno, el procesamiento de la información, redes y sistemas,
en el procesamiento, almacena y procesa. Miren, se repite esta idea y no la habían visto, no, es decir, no la habían visto juntos. Muy bien, que almacena información. Esta es también una idea que se repite mucho. Decimos, bueno, pues es que es como una computadora donde se guardan todas las experiencias, todos los aprendizajes, todos los conocimientos, que está organizado. Sí, está organizado. Quién sabe cómo, pero está organizado. O sea, no le hemos entendido bien a su orden, pero es cierto que lo tiene. Eh, Almacenamiento y procesamiento de datos, recibe información, procesa y sale la información de alguna manera. Se parece a una memoria RAM. Seguramente te refieres a la gran capacidad, ¿no?, que pueda tener la memoria humana. Hay miles de conectores que en conjunto logran un producto o una respuesta. Bueno, pues les agradezco mucho sus respuestas. Vamos entonces a avanzar a partir de ellas, y continuar con la presentación. Entonces, ¿qué es la neuroeducación? Así, haciendo una reflexión muy rápida, perdónenme, quisiera compararlo con lo que sucede con la astronomía. El hombre siempre ha estado fascinado por la astronomía, ¿no?, por ver el cielo. Desde tiempos muy antiguos en las culturas, prácticamente todas las culturas han estado observando el cielo. Claro, en antiguo se hacía a simple vista o con objetos como el que están ustedes viendo aquí, que se llama sextante, no sé si recordaban ese nombre, pero hoy en día se hace con una tecnología moderna, como el telescopio James Webb, que recordarán ustedes que hace unos 2, 3 años nos llenó las redes sociales con fotografías en alta definición de lo que sucede en el espacio. De tal manera que con esta tecnología, pues hoy podemos no nada más ver las estrellas, calcular la distancia, ver entender analizar su composición química, etcétera, ¿no? Hay hasta, ¿se acuerdan de la película de No miren para arriba? La idea de que gracias a uno de estos telescopios se puede predecir con exactitud el momento en que un asteroide iba a colisionar con la Tierra, ¿no? Bueno, si alguien estudia astronomía hoy en día, pues todo mundo entenderíamos que pues tiene que utilizar tecnología moderna. A lo mejor no tiene un telescopio como este en su casa, pero tampoco va a trabajar, ¿no?, una carrera profesional basado en un sextante, porque la tecnología ha modificado el campo de estudio. Lo mismo sucede con el aprendizaje, con la educación. El aprendizaje pues es tan antiguo como el hombre mismo, eso es claro, pero estudiar el aprendizaje como objeto de estudio científico ya no es tan antiguo, ¿sí? Nos queda claro que todos desde antiguo pues hemos tenido que aprender muchas cosas, desde hablar, caminar, relacionarnos y utilizar nuestra inteligencia para resolver problemas, todo eso. Pero es hasta el siglo XX, ¿no?, que realmente empieza a tomarse como objeto de estudio e intentar entender qué es lo que sucede. Ahí hay una foto un poquito mala, pero bueno, refleja algún experimento del doctor Watson, que por ahí de la mitad del siglo XX quería indagar si los miedos son innatos o son aprendidos, ¿no? Y entonces le presenta a un bebé, pues una rata, un changuito, una víbora, a ver cuáles son sus reacciones, ¿sí? Y luego le presenta otras cosas, como que diría uno, pues son afables para los niños, como un Santa Claus, pero acompañado de un grito o acompañado de un susto.
¿no? Y entonces, como para ver cuál es la relación. Entonces decir, bueno, pues a lo mejor al parecer los niños le temen a las víboras, pero no le temen a las ratas, ¿no? Más bien el temor a las ratas viene de una asociación que hacen los papás, porque pues, los papás gritan, ¿no? O cuando o se asustan o se ponen tensos cuando aparece un roedor en casa, ¿no? Entonces, bueno, así estudiábamos el aprendizaje, ¿no? Y eran esfuerzos serios, eran científicos. Digo, hoy no podemos, eh, como cuestionarlos con la misma conocimiento que tenemos hoy en día, ¿no? Era lo que se podía, es decir, estudiar el aprendizaje a partir de las conductas, ¿no? Y bueno, pues ahí eso es lo que sucedía entonces, pero al igual que el telescopio cambió la historia, en el aprendizaje hay algo que cambió la historia. Y ese algo que cambió la historia fue la tecnología que nos permitió ver el cerebro humano y que aceleradamente pasó de los rayos X, ¿no? De no te muevas y te vamos a tomar una radiografía y una cosa ahí medio difícil de interpretar, a la tomografía por emisión de positrones, que es una tecnología que hacia finales del siglo XX no nada más se revolucionó, sino se, ¿qué diríamos? No se democratizó, pero sí se volvió popular, se popularizó entre pues, los neurocirujanos, entre los neurocientíficos, ¿no? Los neurólogos, etcétera, porque por primera vez tenían la posibilidad de ver un cerebro actuando en tiempo real, ¿no? Y entonces, pues viene esa diferencia. Olvidé que tenía sonido. Bueno, ahí está. Es la posibilidad de ver lo que sucede en el cerebro humano en tiempo real. Porque antes, o se estudiaba la conducta, como el doctor Watson lo está haciendo ahí a la izquierda, o se estudiaba el cerebro en un cadáver, ¿sí? Una persona que había fallecido y que, pues, resulta que se había quedado ciego por un golpe en la cabeza, pues entonces ya se observaba en qué parte de la cabeza te había pegado el señor y se tomaban ideas y conclusiones acerca de qué pasaba en ese, cuál zona del cerebro regulaba la vista, ¿no? Y eso, pues sí tenemos mucho tiempo que ya se sabe. Pero las cosas que se empezaron a saber gracias a esta tecnología no tienen parangón con la historia de la ciencia. Es decir, de 1990 para acá, 34 años, sabemos más sobre el cerebro que en toda la historia de la ciencia anterior. Fíjense, eso es verdaderamente tremendo, ¿no? Y muy interesante. La UNESCO declara la década de los 90 como la década del estudio del cerebro. Y entonces, pues hay una gran colaboración científica entre pues, los neurólogos de todo el mundo que pues se reúnen a compartir sus aprendizajes, ¿no? ¿Qué estaban viendo con un cerebro al poder ver en tiempo real un cerebro en vivo? No, hombre, al doctor Watson le hubiera encantado ponerle unos nodos al pequeño Albert, que es el niño que está ahí, y ver qué áreas del cerebro, si son las mismas, se iluminan por actividad electroquímica, se iluminan cuando ve a una rata que cuando ve a un conejo, a ver si son las mismas o no, ¿verdad? Eso le hubiera encantado, pues desde luego a él no le tocó esa posibilidad. Nosotros ahora, no directamente, porque nadie tiene uno de estos en su casa, ni en la escuela, pero sí a partir de los estudios que han hecho los neurocientíficos, a partir de 1990 se aprendieron muchas cosas. Y por eso se puso de moda el prefijo neuro. Ustedes han oído hablar de neuromarketing, neuroventas, neuroliderazgo, neuroyoga, neurotodo y también neuroeducación. ¿Sí? La educación nunca es así como la primera, pero ¿qué significa? Bueno, pues que cuando los científicos empezaron a ver lo que pasaba en el cerebro, empezamos a aplicarlo a algunas cosas.
evidentemente las que dan dinero son las que llevan mano, ¿no? A los neurocientíficos lo primero que les interesa no es resolver la educación, qué es lo que pasa con los adolescentes en clase. No, eso no les interesa de principio. Lo que les interesan son las enfermedades. Y por eso a partir de los 90 empezamos a entender más eh, el, el, el Alzheimer, ¿no? Y la demencia y algunas otras cosas que el autismo, en fin, muchas cosas que entonces todavía eran como gran secreto o gran misterio, más que secreto, gran misterio, se han ido develando. Pero al tiempo se pudieron observar otras que, como les digo, bueno, pues en las ventas, pues ya se aprovechó desde hace mucho. En la política, ¿qué les digo? O sea, la gente cree que decide cuando vota. Pues, obviamente hay unos procesos de manipulación cerebral extraordinariamente diseñados a todos los niveles, ¿sí? Donde la gente sigue convencida de que razonó su voto y votó por quien él quería y no por cómo lo manipularon. Y en la mercadotecnia, etcétera, etcétera. Bueno, y esto tiene que llegar a las aulas, ¿no? Tiene que llegar a la educación. Y ahí es cuando hablamos de neuroeducación. Entonces, es la confluencia entre lo que sabemos a partir de las neurociencias, pero esto es terreno de quién? Pues de los neurólogos, ¿sí? De los neurocientíficos, los que tienen acceso a estos aparatos y son investigadores además, ¿no? Lo que sabemos acerca del aprendizaje a partir de la psicología, pues porque son 100 años de casi, ¿no? O muchas décadas de estudio del aprendizaje a partir de las conductas y de la psicología. Entonces, las teorías psicológicas, gracias a las neurociencias, se pueden eh, corroborar, ¿no? Si lo que decía Piaget, si lo que decía Vygotsky, se puede corroborar con lo que se observa en un cerebro humano vivo en tiempo real, ¿sí? Eso es muy interesante. Y finalmente, pues la pedagogía, porque los neurólogos no son los que nos van a decir qué hacer con los niños de tercero. Los neurólogos no son los que nos van a decir cómo deben aprender mejor los niños en la escuela. A veces sí lo hacen porque cuando hablamos de neurociencias, al menos esa es mi experiencia cuando me he metido a estudiar sobre esto, muchas veces quienes dan los cursos son neurólogos. Y eso es muy rico porque te da la visión fisiológica, anatómica del cerebro, pero no te da la parte pedagógica, porque la experiencia que tienen los neurólogos pues es muy poca con respecto a la pedagogía, o una experiencia muy diferente, ¿no? Pues la de los profesores de facultades de medicina, ¿no? Con auditorios de 120 estudiantes, no es lo mismo que tener 45 adolescentes para enseñarles matemáticas o historia. Bueno, pues esa es entonces la neuroeducación. Y entonces se empezaron a utilizar algunos términos que yo voy a manejar, que me gustaría simplemente consensar con ustedes, que muy probablemente ya ustedes manejan, pero a lo mejor no. Entonces, se habla de plasticidad cerebral. Entonces, ¿qué es la plasticidad cerebral? Es que nuestro cerebro, eso que vieron ustedes en la imagen que se movía, es actividad química y eléctrica que se da entre las neuronas. ¿Sí? Las neuronas, como se está viendo en esa imagen, no se tocan, pero tienen una comunicación vía moléculas de neurotransmisores, moléculas químicas, que transmiten información de una neurona a otra y multiplicado por billones en cada segundo. Entonces, esa comunicación se llama sinapsis, ¿sí? Y es lo que hace que nosotros vayamos armando y desarmando redes, ¿sí? Dependiendo de la información que entra a nuestro cerebro, ¿sí? Y ese armado y desarmado de redes hace que
nuestro cerebro esté en constante modificación. Entonces, así como se decía antiguamente que nadie se baña en el mismo río dos veces, ¿sí? Porque el río es cambio, es agua diferente, pues nadie amanece con el mismo cerebro con el que durmió el día anterior. ¿Sí? Nuestro cerebro va cambiando en todo momento, está cambiando ahorita que me estás escuchando. ¿Sí? Y bueno, si estás concentrado, concentrada, escuchando lo que estamos platicando y haces relación con lo que ya sabías, con lo que habías escuchado, si tomas una nota, etcétera, pues entonces hay más redes que se mueven, ¿no? Entonces, por eso decimos que el aprendizaje modifica nuestro cerebro. En realidad hay una modificación del mismo. Esa es la plasticidad. Eh, si lo quieren ver como poético y como frase de Instagram, pues sí, los profesores somos quienes tenemos por trabajo modificar el cerebro de nuestros estudiantes todos los días, ¿no? Y es algo muy, muy, muy interesante y muy desafiante. Una idea para entender esto de manera metafórica, me gustan mucho las metáforas que a riesgo de ser muy simplistas, a veces pueden ser muy didácticas. Yo, yo no soy neurólogo, yo no soy neurocientífico, yo soy pedagogo, entonces yo me voy al otro extremo, ¿no? Al extremo de cómo lo hacemos para que lo podamos aplicar, para que lo podamos entender. Entonces, bueno, a la izquierda ven ustedes quienes son de San Luis Potosí, quizás reconocen, quienes no son de San Luis Potosí, les presento, esto se llamaba la Glorieta Juárez, y era una glorieta que tenemos en San Luis Potosí, donde confluían las principales carreteras de diversos lugares, ¿no? A los que se llegaba ahí a esa glorieta. Eh, pero esa glorieta, esa foto debe ser pues de los 70s, ¿sí? Y entonces pues había poco tráfico. Cuando el tráfico va aumentando, entonces la glorieta se va utilizando más y más y más. ¿Y qué va pasando? Pues que las diferentes administraciones estatales, municipales, pues le van haciendo arreglitos, ¿no? Para que vaya funcionando mejor y la van haciendo más ancha o le van poniendo un puentecito aquí, un puentecito acá. Y hoy en día ya ni se ve ahí la Glorieta Juárez, que ahí quedó, y el monumento a Juárez ahí quedó, pero el, ya la Glorieta se convirtió en un distribuidor sumamente complejo, gracias pues a que se utiliza. Entonces, al irse utilizando, se fue complejizando. Eso es lo que pasa con nuestro cerebro cuando aprendemos. Cuando escuchamos algo sobre una cosa nueva que no habíamos tomado en cuenta, pues hagan de cuenta que tenemos en nuestra mente algo como en la izquierda. Y eso es lo que les pasa a nuestros alumnos cuando oyen un concepto por primera vez, ¿no? Entonces, si ese concepto ellos lo refuerzan, lo aplican, lo practican, ¿sí? Durante cierto tiempo, no en 50 minutos de una clase, pues entonces va a quedar así, ¿no? Va a quedar como en la derecha porque se va a relacionar con otras cosas, se va a fortalecer, se va a estabilizar. Eso pasa cuando aprendemos. Entonces, por eso es que en 1932, uno de los primeros padres, ¿no? De la neuroeducación, no de la neuroeducación, de todo lo que se refiere al cerebro, Charles Scott Sherrington, decía que el cerebro es un telar encantado. A él no se le ocurrió que era una computadora, no la sabía, ¿verdad? Pero entonces él decía, es un telar encantado donde millones de velocísimas lanzaderas van tejiendo un diseño. Fíjense cómo qué bonita intuición en esta frase que también es bella en su estilo, ¿no? En su forma. Pero la intuición de decir es algo que se está tejiendo, es un telar, se está tejiendo de manera muy veloz, ¿sí? Y continuamente. Por eso le llama el telar encantado. Pues no estaba muy equivocado, ¿no? Ya veía
un poco esa actividad que se daba sobre las neuronas. Pero el problema, el gran problema que nosotros tenemos es que el cerebro que nosotros, cada uno de nosotros y de nuestros estudiantes tiene un problema con respecto al aprendizaje y sobre todo al aprendizaje escolarizado. Y ese problema se llama retraso genómico. ¿Qué significa el retraso genómico? Bueno, dicho de manera muy sencilla, es que tenemos el cerebro de un cavernícola viviendo en un ambiente que no es el que corresponde a su diseño. A ver, ¿por qué digo esto? Porque nosotros, todos lo sabemos, somos producto de millones de años de evolución de las especies. Millones de años de evolución de las especies. ¿Cuánto tiempo tiene el hombre como hombre sobre la Tierra? Pues unos dicen que 300,000 años, ¿no? Más o menos. Sería como la edad del Homo sapiens. ¿Sí? Entonces, en esos 300,000 años, si ustedes se fijan, lo más que tenemos nosotros de conocimiento sobre culturas antiguas, pues son de, ¿qué les gusta? 6,000 años, 8,000 años, por ahí, ¿no? Las más antiguas. Eh, pero todo el tiempo, o sea, no todo, pero el 95% del tiempo que nuestra especie ha estado sobre la Tierra, éramos cazadores-recolectores. Entonces, nuestro cerebro fue el que evolucionó para ser cazadores-recolectores. Y alguien puede decir, ay, ¿a poco no se, a poco con las siguientes generaciones no se ha seguido adaptando? Pues no, porque hay que recordar que la adaptación de la que estamos hablando, de las especies, implica millones de años. Y yo estoy hablando de miles, ¿no? Y bueno, si a eso nos ponemos a ver además los cambios culturales tan fuertes que tenemos, como por ejemplo la luz eléctrica, ya no digamos el internet, ¿no? No sé si a ustedes les falló ayer la red de Telcel un ratito, yo estaba, pues como siempre, tratando de hacer mis actividades y un rato no funcionaba y cómo se desespera uno, ¿no? Es que no me sirve, yo no tengo wifi de donde estoy, entonces, y ahí estás, pruebe y pruebe y pruebe, pero lo que sucede es que nuestro cerebro está diseñado para otro ambiente. Y ese otro ambiente hace que, pues desde luego, nuestro mundo es maravilloso, pero hay cosas que no concuerdan. Y en la escuela hay muchas de esas. Entonces, para poderlo entender, ¿sí? Tendríamos que empezar a entender que el cerebro que resultó de la evolución tenía como principales funciones la sobrevivencia. Claro, si no, no estuviéramos aquí, ¿sí? La sobrevivencia fue lo que nos permitió, pues, adaptarnos al mundo, ¿no? Pues, estar aquí después de miles de años, ¿no? Entonces, y nuestro cerebro tiene como prioridades prever el peligro, reproducirse y adaptarse, porque eso es lo que te permite sobrevivir tanto como individuo como especie. Entonces a mí me gusta esta imagen un museo de historia natural que muestra más o menos el estado de los cazadores recolectores de hace 100, 200,000 años, ¿no? Y bueno, ¿cuál sería su vida? Pues era una vida tribal. ¿Cuáles serían sus intereses? Pues estar a las vivas, a ver qué vamos a comer hoy, ¿no? A ver quién recoge algo, a ver quién caza algo, ¿sí? Y bueno, pues de estar defendiéndose de que pues ahí viene un tigre, ¿no? O ahí viene un animal que puede ser un depredador, o ahí anda una víbora, no la toquen, ¿no? Porque ya aprendimos que alguien que quiso jugar con ella, pues ya se murió y no pasó sus genes a los demás, ¿no? Entonces, toda esa historia de éxito que
que el cerebro humano tenga estas prioridades. ¿Qué creen? Que hoy, cuando un profesor se planta a enseñar cálculo o a enseñar cualquier materia en un salón de clase, son exactamente las mismas. Nada más que pensamos que no, que el cerebro humano ahorita pues está, fíjense las deformaciones que hacemos, ¿no? Primero decimos es que la prioridad del cerebro es ser feliz. No, no es cierto, ¿no? Nuestra prioridad no es ser felices, ni trascender, ni aprender, ni investigar, ¿no? La prioridad es sobrevivir, prever el peligro, reproducirse, adaptarse. Claro que como muchos de estos peligros ya no son los mismos, como hemos aprendido y nos hemos adaptado muy bien al mundo, entonces hoy, al estar menos amenazados, pues podemos hacer otras cosas. Pensamos en ciencia, pensamos en arte, etcétera. Pero básicamente, si me regreso a la comparación que ustedes hicieron al principio, nuestro cableado y nuestra programación es la misma. Alguien puede decir, no, no es cierto, pues es que yo veo que los niños de hoy, eh, hasta usamos esta frase, ¿no? Ya vienen con un chip diferente, ya vienen con otro chip. No, no vienen con otro chip. Lo que pasa es que desde muy pequeños se enfrentan a otro mundo, ¿sí? Entonces, al estar en otro mundo, bueno, pues aprenden pronto. O sea, si yo a mis hijos les ponía una sonaja y un móvil en su cuna y hoy les prestan un celular, pues es claro que el niño pues le va a empezar a hacer así pronto y vamos a decir que entonces vienen con un chip diferente, pero en realidad es su adaptación, ¿no? Entonces, bueno, eso nos lleva a que entonces lo que tendríamos que hacer es entender muy bien cómo se da el aprendizaje en el cerebro. Entonces, voy a presentarles un modelo de las etapas acerca de cómo se da el aprendizaje en el cerebro, eh, pero insisto, de manera muy pedagógica. Por lo mismo, puede ser como muy, para un neurólogo, pues me diría, oye, pero te falta, ¿no? Especificar algunas cosas o estás siendo demasiado sencillo en otras, pero bueno, de eso se trata. Bueno, primero, entender que el aprendizaje no es un proceso cerebral, es un macroproceso, es un proceso complejo que implica a otros procesos. O sea, no hay algo así como que, así como en el occipital tenemos el centro de la visión, podamos decir que arriba a la derecha tenemos el aprendizaje, ¿no? Una zona para aprender. No. Más bien, lo que sucede es que el aprendizaje implica la relación entre otros tres procesos cognitivos que se implican y que juntos hacen el aprendizaje. Entonces, uno de ellos es la atención. Entonces, hoy se ha estudiado mucho la atención. Entonces, sabemos que hay procesos de atención, cuánto dura, cuándo es más grande, cuándo es más alta, etcétera. Esas cosas sí se han estudiado. Se ha estudiado también que la emoción es un proceso cognitivo. Fíjense, eso es muy interesante, porque antes de los 90 no lo veíamos así. Veíamos las emociones como otra cosa, ¿no? Como si por un lado está la cognición y por otro lado están las emociones. Por un lado está el cerebro y por otro el corazón, ¿no? Lo manejábamos como cosas diferentes, ¿no? La emoción es parte. Y luego la memoria, ¿qué les digo? ¿No? Incluso llegamos pedagógicamente a cometer la estupidez de desdeñar la memoria, ¿no? Y todavía todas las reformas, incluso la actual, no falta que alguien diga, no, es que en la nueva escuela mexicana ya no queremos que los alumnos memoricen, ¿no? Y queremos que comprendan. Pues, ¿qué creen? Que no hay absolutamente nada que hayas aprendido en la vida sin memoria. O sea, la memoria, todo lo que aprendemos
tiene que ver con la memoria. Sin memoria no hay aprendizaje. Sin emoción no hay aprendizaje. Sin atención no es posible tampoco aprender. Entonces, es muy interesante esta relación entre estos tres procesos que influyen en el aprendizaje. Vamos a platicar de ellos. Entonces, la puerta de entrada es la atención. Entonces, si yo no atiendo a un estímulo, ese estímulo no va a entrar a mi cerebro y pues no lo voy a aprender. Entonces, el aprendizaje se vuelve casi una carrera de obstáculos, que es lo que les voy a presentar ahorita, ¿no? No hay posibilidad, en esto somos muy diferentes de una computadora, porque en una computadora yo le conecto una USB y transfiero la información. Entonces, no hay manera de que Edgar me pase todo su conocimiento que ha aprendido en su doctorado y todo, me lo pase y yo lo transfiera a mi cerebro y yo ya aprendí todo lo que sabía Edgar. Eso es de película de ciencia ficción, no se puede, ¿sí? Hay como varias etapas. Y la primera de ellas, la atención. Entonces, el gran problema es que hoy las neurociencias nos han ayudado a entender un poquito que la atención es limitada. Ahorita hablamos de ella, entonces tiene sus problemas. Bueno, pero no va. Una vez que entra la información, ahora no pasa directamente a la memoria. Pónganme atención porque si no, no van a entender en el examen final. Pues ojalá nada más la atención bastara. No, tienes que hacer algo con esa información. A esto le llamamos codificación y es la primera etapa donde se da la memoria. ¿Dónde se da eso? En una zona del cerebro que es la memoria de trabajo, que está en los lóbulos prefrontales. Estas son cositas que ya la neurociencia nos ha ido diciendo. Pero lo importante es que tiene que haber un trabajo con ello, ¿sí? Pero también tiene unos problemas, porque también está limitada. Es una memoria de trabajo preparada, cableada y programada para el mundo de las cavernas, cuando éramos cazadores recolectores. Y nuestro mundo exige una velocidad diferente. Entonces, ¿cómo le hacemos? Bueno, pues de eso vamos a hablar. Luego viene el almacenamiento. El almacenamiento de la información, entonces se trabaja con una estructura del cerebro que es el amo del aprendizaje, que es el hipocampo. Pero este hipocampo es el que va a tejer, ¿se acuerdan del telar encantado? Es el que teje ese telar de acuerdo a lo que hayas codificado. Obviamente, si no pusiste atención en una clase, pues es imposible que aprendas, o sea, para empezar. Por eso es tan triste, a mí me da mucha tristeza cuando paso por los salones de la universidad y veo que muchos de los estudiantes están en su celular distraídos. ¿Qué creen? No van a aprender, no van a aprender ni a medias, que luego tenemos esa creencia. Bueno, es que mientras tú estás hablando, yo medio te estoy escuchando y sí, te estoy haciendo caso, pero mientras voy a hacer esto, voy no sé, a contestar correos, a hacer otro, pues no va a pasar. Es como el que cree que puede manejar y mandar mensajes al mismo tiempo. Bueno, pues ya saben que tarde o temprano se convence de que la atención es que hoy sabemos que la atención no puede ser multitarea, ¿no? Sino que más bien se cambia de manera muy rápida de un foco a otro, ¿no? Pero bueno, el almacenamiento también tiene sus reglas, le toca al hipocampo. El problema es que este almacenamiento se hace durante el sueño. Esto también está estudiado ahora. Entonces, si no tenemos un sueño de cavernícolas, y los cavernícolas dormían más de 8 horas, ¿sí? Porque no tenían todos los estímulos que tenemos nosotros, entonces muchas veces no se da ese almacenamiento de manera adecuada. Y después recuperar lo que almacenamos, ¿no? Entonces es lo que llamamos memoria de largo plazo, y esa memoria de largo plazo se da
a lo largo y ancho de toda el cerebro, de todo el cerebro. Y si nosotros recuperamos algo, cuando yo te hago una pregunta y te digo, ¿cómo se llama el polígono de 5 lados? Pues tú me dices, no, pues aquí todos dirán, pentágono. Ok. Tú no estabas pensando en el pentágono hasta que te lo pregunté. Entonces, ¿qué pasó? Que recuperaste esa información de tu cerebro y lo trajiste al aquí y a la hora, que es la memoria de trabajo. Bueno, entre más hagamos esto, este ciclo, entonces cuando te vayas a dormir se va el hipocampo y lo que platicamos del pentágono le parece importante, le parece que lo trabajamos adecuadamente, pues entonces lo va a almacenar. ¿Sí? Lo va a almacenar mejor, como el puente, ¿no? El distribuidor Juárez. El problema es que si no lo hacemos, entonces también hay una función cognitiva que se llama olvido. Entonces olvidamos, punto. ¿Sí? Lo que no se usa se olvida. ¿Sí? Y entonces, este es un poco lo que sucede para cuando yo aprendo algo, cuando yo quiero aprender algo, tengo que pasar por todas estas etapas. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Pero bueno, tienes su... bueno. Y además, todas esas etapas están muy influenciadas por las emociones. Porque como la emoción es un proceso cognitivo, si está presente en la atención, te ponen más atención. O sea, si está demostrado, por ejemplo, que un profesor que presenta su clase con pasión, ¿sí? Que tú ves que está apasionado con aquello que sabe o que quiere comunicar, la gente le pone más atención. ¿Sí? Eso está totalmente demostrado. En cambio, si das una plática aburrida de estos de que leen los PowerPoints, ¿no? Karaoke académico, le decíamos, ¿no? Leemos los PowerPoints y con una voz monótona y todo, pues entonces esto no ayuda a la atención. Además, el hipocampo identifica a la emoción de la misma manera que si fuera un conocimiento. Entonces, así como tú dices, bueno, voy a relacionar el pentágono no nada más como figura geométrica, sino a la mejor como una cuestión política por el edificio de Estados Unidos y lo que significa, ya haces una relación. Entonces esa relación ya es más fuerte cuando hablas de pentágono. Pero si además pones una foto y en la foto pones el avión que se cayó en el Pentágono y te provoca una emoción, para el hipocampo es como 3 hilos. O sea, ya está la figura, ya está lo que significa y además la emoción. Entonces se hace más fuerte. Entonces no es así como hoy hemos visto que las emociones no son nada más como un extra, como una cerecita en el pastel, sino que hay quien te dice claramente, como el profesor Mora, sin emoción no hay aprendizaje. Lo que no emociona no se aprende. Y bueno, para recuperar también, porque simplemente nosotros podemos, hay muchas cosas que están en tu memoria que le llamamos episódica, gracias a que fueron un momento importante emocional, ¿no? Tú puedes recordar quizá tu primera clase, la primera vez que diste una clase profesional. O puedes recordar tu examen, tu examen profesional, o puedes recordar tu boda, o el día que nacieron tus hijos, etcétera, ¿sí? Pero si yo te pregunto, ¿no? Oye, ¿y qué clase dabas hace 4 años y en qué salón? Pues a lo mejor no te acuerdas tan fácilmente. Digo, si es una rutina, sí, pero si no hay una emoción, es más difícil. Bueno, todo esto, entonces ahora lo explico despacito, porque además el cerebro humano está fisiológicamente preparado para aprender por repetición. Entonces, ¿qué creen? Que los maestros que repetían cosas, pues no son los malos maestros, sino los buenos, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué es atención? Es focalizar algo, ¿no? Un estímulo. Yo pongo atención cuando veo lo que está en la pantalla y dejo de ver, ¿no? Lo
que está a mi alrededor, o dejo de ver mi celular, o dejo de ver otro. Entonces focalizo estímulos relevantes, ignoro estímulos distractores. Esto es una función cognitiva, pero tiene un problema. Está diseñada para la sabana africana de hace 300,000 años, ¿no? Entonces, ¿cuántas cosas habría ahí que llamaran nuestra atención? Pero hoy vivimos en la era de la distracción. Vean el ambiente, ¿no?, de una calle de Tokio, pues es muy diferente en cuanto a estímulos. ¿Y qué creen? Que eso que están viendo en una calle de Tokio es nada comparado con lo que tenemos en un celular, ¿sí? Porque además el celular está diseñado para ganarse tu atención. Eso ustedes lo saben perfectamente. O sea, todos los diseños de Facebook, TikTok, etcétera, están hechos por personas que saben que saben neurociencias y que lo aplican a ganar tu atención. Por eso, eh, pues se dan este tipo de problemas, ¿no? Yo veía el otro día una discusión de esta que siempre ustedes seguramente han escuchado y a lo mejor han participado, de la polémica entre si los celulares deben estar en las escuelas o no. ¿Debemos dar a las escuelas, sí o no? Y bueno, pues ya saben, de todo hay, ¿no? Que si los chiquitos, que si los grandes, etcétera. El otro día escuchaba una que me llamó mucho la atención por lo diferente en los argumentos. Ellos decían, la persona decía, el investigador, se debería prohibir el uso de los celulares durante el recreo. Y yo dije, pues sí, claro, porque si les permitimos en el recreo, los niños pues se aíslan. Y si ustedes han visto una escuela donde les permitan tener celulares y los niños en el recreo hacen una ruedita, pero están aislados. O sea, cada quien está viendo ahí sus cosas. Pero el argumento era diferente, no era por eso. Decía, es que después es una lucha perdida, ¿no? Querer que regresen a una clase donde le pongan atención a un profesor que no puede competir con los recursos que tiene el celular. Entonces, el niño llega cargado de dopamina, cargado de estímulos, llega como si se hubiera comido un kilo de azúcar, ¿no? Llegan todos excitados y pues no, y el profesor les va a hablar de las causas de la Revolución Mexicana, pues entonces le cuesta más trabajo. Bueno, ese era es un argumento, no digo que esté terminada la polémica. Pero lo que sí sabemos es que el sistema nervioso puede estar o enfocado o difuso, ¿sí? Difuso es como cuando te bañas y entonces se te vienen un montón de ideas a la cabeza, a lo mejor te acuerdas de lo que vas a hacer, pero de pronto dices, mejor le hago así. Cuando sales a caminar o si haces ejercicio, cuando sales a correr o vas al gimnasio, de pronto se te vienen ideas, ideas, ideas. Bueno, ese es el modo difuso. El modo enfocado es cuando un profesor está hablando y tú dices, póngame atención. Ok. El problema es que enfocar la atención gasta energía, ¿sí? Gasta energía. Y como nuestro cerebro es un cerebro de cavernícola, está diseñado para optimizar la energía, para guardar la energía. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro cavernícola no sabe que tenemos el refrigerador lleno de cosas, ¿sí? Que no vamos a pasar hambre, que además si yo me tomo un café de Starbucks, me estoy comiendo 2,500 calorías, ¿no? O sea, mi cerebro no tiene que optimizar la energía, pero lo va a hacer porque está diseñado para eso. Y no se le va a quitar ese diseño, ¿eh? Ni se le va a quitar conmigo, ni se le va a quitar a la raza humana durante mucho, mucho tiempo, si es que seguimos aquí en el planeta. Pero lo más interesante de esto, de este switcheo entre el modo difuso y el modo enfocado, es que, ¿qué creen? Que las neurociencias nos han ayudado a entender
que el modo difuso es el modo por default del razonamiento humano. O sea, nuestro sistema nervioso, claro, está ahorrando energía, entonces está en modo difuso. Entonces, no es que los alumnos se distraigan, es al revés, que tenemos que captar su atención. Y nosotros como profesores a veces damos por hecho que ellos tienen que estar enfocados los 50 minutos de mi clase, los 50 minutos de la clase que sigue, de la que sigue, de la que sigue, de la que sigue, de la que sigue, y los pobres chicos de secundaria desde las 7 a las 3 de la tarde están una clase tras otra con profesores que les exigen todos que estén enfocados 50 minutos. Pues eso es imposible. Simplemente es imposible, por eso es que suceden todas estas cosas. Es al revés, ¿no? Entonces hay algunos neurólogos o neuroeducadores, más bien neuroeducadores, como Chema Lázaro, un español que tiene sus redes y todo, que dice, es que tú no le puedes pedir a un niño que ponga atención, tienes que secuestrar su atención. Y entonces ya te da algunas cosas de las que podemos hacer los maestros para poder llamar la atención. Y bueno, aquí vamos a hacer un pequeño recreo, que yo así les llamo, porque también si estoy hablando de que la atención es limitada y hablo y hablo y hablo, hablo 2 horas, pues también estaría en contra de lo mismo que estoy diciendo. Pero la atención es muy interesante porque basta con que yo cambie el foco para que de alguna manera es como que se resetee. Y entonces les voy a cambiar el foco con una pregunta. A ver, ahí está un billete de 20 pesos. ¿Ya lo vieron todos? Muy bien. Ok. Entonces, si quieren ahí en el chat, simplemente para ver que todavía andan por aquí, ¿se acuerdan que antes de este billete, este es el nuevo, había un billetito antiguo de 20 pesos? Ok. A ver, a ver qué tanto nos acordamos. No vale sacar la cartera. ¿De qué color era? ¿Se Azul. acuerdan? Era Azul. azul, azul. Perfecto. Muy bien. ¿A quién tenía en el frente? Sor Juana. A Sor Juana. A Sor Juana. Ok. Además del personaje, ¿qué otros elementos estaban en el frente del billete? Puede ser que un libro. Un libro No me acuerdo. y ¿qué había en la parte de atrás del billete? Banco de México. El Banco de México. ¿Pero había alguna ilustración? ¿Qué sería? ¿Qué ¿Un estaba lago? representando? ¿Un qué? ¿Un lago? Un lago. Pues vamos a ver. Ahí está. Bueno, sí era azul. No es Sor Juana. Es Benito Juárez. Sí aparece un libro, que es la Constitución, ¿ok? Junto con una balanza, ¿no? Que es la justicia, la representación de la justicia. Y aparece una zona arqueológica que es Monte Albán. Bueno, ¿cuántos billetes de 20 pesos pasaron por nuestras manos? Claro, Betsabé. ¿Cuántas veces pasaron un billete de 20 pesos por nuestras manos? ¿Por qué no podemos contestar esto? Pues porque son elementos a los que no les pusimos atención. Exactamente. Como por qué le tendría yo que poner atención a que ahí era Monte Albán. ¿Sí? A lo mejor, ¿quién le puso atención? El que lo diseñó, desde luego. A lo mejor alguien de Oaxaca que dice, mira, aquí está Monte Albán, qué bonito, en nuestro billete, ¿no? Pero bueno, se dieron cuenta, ni siquiera nos acordamos del personaje, ¿sí? Se va tan rápido que no se ve con detenimiento, los coleccionistas, etcétera. Bueno, muchos, pero no hay cuáles, ¿verdad? Bueno, ahí está. Eso pasa. Ese es Oye, el Sergio, problema de la atención. Sí, dime. eh, cua- o sea, evidentemente estamos haciendo una discriminación de los elementos, ¿no? Ujú. Pero me parece que, o cuál es tu percepción en ese sentido, de que al momento de yo tener el billete, yo voy a darle la importancia, por Ah, ejemplo, al valor
porque para mí el billete representa un valor. Claro, Que si trae elementos, a lo mejor algunos, de acuerdo a lo mejor a la profesión, no sé, a la disciplina, van a decir, ah, sí, trae una báscula, trae un panorama, etcétera, ¿no? O sea, a esos elementos, en función de qué provocan atención o no. Esa sería mi duda. sí, claro. Es que la atención, tú lo has dicho bien, hay que provocarla. Vean cómo los billetes de ahora, pues hay alguno que te provoca atención. Todo el mundo ha visto y le gusta guardar los que traen el ajolote, ¿verdad? Que se volvieron así como populares, ¿no? El ajolotito, pero bueno, sí, es claro. ¿Por qué no? O sea, no es una pregunta culposa de, ay, miren, no se acuerdan. No, pues no tendría yo por qué acordarme más que del color, ¿no? Porque eso es lo que me ayudaba a identificarlos, ¿sí? Este, eh, pero lo que quise hacer es un ejercicio lúdico de cómo lo que no se atiende no se aprende. El problema es que esto mismo puede pasar en clase. Cuando yo estoy explicando y estoy dando tal cosa, pues resulta que el alumno pues no se va a quedar con todo lo que dijiste solo porque lo dijiste. Se va a quedar con alguna pieza de información a la que le puso atención, pero ni siquiera eso basta, ¿no? Hay hay que trabajarlo también. Y por eso hoy sabemos que los periodos atencionales son relativamente cortos y que hay que estar haciendo como recreos, descansos, porque el cerebro humano no está preparado para ponerle atención a algo 2 horas. Yo te pregunto cuánto tiempo te puedes concentrar en leer, ¿sí? Pues a lo mejor me dices que 90 minutos, pero puede que no sea tan cierto que los 90 minutos estés concentrado. Bueno, lo vemos hasta en las películas, ¿no? La gente que va al cine, vemos que pasa un cuarto de hora y ya empezaron a sacar los celulares, ¿sí? Y sacan los celulares no porque les llegue un mensaje, sino como para ver qué hay, ¿no? Porque se cambian su foco de atención, se cansan de ver la película, aunque sea la película que más les interesaba y por la que pagaron, ¿no? Pero el cerebro no te permite poner atención. Por eso, técnicas como la técnica Pomodoro, que ayudan a que los chicos sean más, productivos, no nada más los chicos, sino los adultos también, es mucho más productivo que yo trabaje 25 minutos escribiendo mi tesis, descanso 5, porque además mientras descanso, el modo por default, el modo difuso, me va a dar ideas que después, concentrado, vuelvo a trabajar. Después otra vez y así, ¿no? Yo trabajaba en una escuela de educación personalizada donde se esperaba que los niños de secundaria estuvieran por 1 hora y media sentados haciendo trabajos de fichas, o sea, trabajo independiente. Es muy bonito, pero era imposible. Ellos no podían aguantar 3 horas. Entonces, ¿qué hicimos? Metimos este método. Entonces, cada 25 minutos hacíamos un recreo cerebral. Y el recreo cerebral consistía pues en una dinámica, en una percusión cerebral, en una canción, en un acertijo, etcétera, ¿no? Y eso ayudó mucho a la productividad. Bueno, pues eso es lo que pasa cuando conoces la atención. Bueno, el segundo elemento es como carrera de obstáculos, ¿eh? Dijimos que era el manejo. Entonces, ¿qué pasa para que yo pueda manejar la información? Si yo nada más la escucho, pero no la manejo, no voy a tener la misma eficiencia, ¿sí? Entonces, la memoria de trabajo es la encargada de manipular, mantener, registrar la información que nosotros tenemos, pero solamente si está activa, ¿no? No solo si escucho, sino si hago algo. En una conferencia, ¿qué se espera que la gente haga? Bueno, pues que tome nota, que pregunte, que relacione, etcétera, ¿no? Si no, pues pasa esto de que pues nada más escuchamos y pues después el cerebro no lo retiene.
El problema es que también la memoria de trabajo es limitada, también es cavernícola. Entonces está como demostrado que podemos manejar como 4 piezas de información diferente cada 20 minutos. ¿Sí? Entonces ahí me acuerdo de Edgar, le tocó estar en una reunión cuando platicábamos con profesores de ingeniería, de uno que nos decía, es que yo tengo un programa tan grande que yo me suelto a escribir y escribir y escribir, y no se me va a olvidar la frase, y hasta se me olvida que tengo alumnos. Hasta se me olvida que tengo alumnos. Pues claro, entonces, ¿qué pasaba? Pues seguramente el pobre profesor o tenía una gran reprobación o una gran simulación, porque si llenas, ¿no? Contrarreloj, un pizarrón de información sin que los alumnos manipulen, mantengan, registren, ¿qué quieren? Pues nuestro cerebro es así, está a la antigüita y hace que sea muy difícil. Bueno, como me gustan las metáforas, yo digo que la memoria de trabajo es como una coquita, pero una coquita de vidrio, ¿sí? Esa es la memoria de trabajo, chiquita, exquisita y le cabe poquito. Ok. El problema es que ahí estamos nosotros con el contenido del programa, con una cocota de 3 litros que queremos llenar la coquita. ¿Y qué sucede? Pues que se desborda. Y eso es lo que pasa, ¿no? Entonces, luego nos enojamos de, pues, ay, es que los muchachos no me ponen atención y por eso no. Si todo eso sí lo vimos en clase, pues sí, lo viste, lo explicaste, pero el cerebro va a aprender no de lo que le digan, sino de lo que haga con su memoria de trabajo. Miren, vamos a cambiar el foco. Entonces, les pongo un acertijo. ¿Qué palabra es un alimento y leída al revés es un animal? ¿Cuál dirían ustedes? ¿Lo están buscando o ya me dejaron solo? Ya fueron todos. Muy bien, Lilia, arroz. Porque al revés. Estamos pensando. Le estaban pensando. Bueno, esto que hicieron ahorita, cuando dices que le estamos pensando, ¿qué hacías? Pensabas, recuperabas un alimento, frijol, Sí, y en tu mente lo tratabas de leer al revés. Más o menos así lo hicimos todos, ¿no? yo le hice al Entonces, revés. y por ensayo y error fuimos o al revés, exactamente, primero con el animal. Bueno, esa es la memoria de trabajo. Ahí es la ahorita, para resolver este acertijo, utilizaron su memoria de trabajo. Eso es lo que tendríamos, no con acertijos, pero con preguntas, ¿no? ¿Cómo podemos utilizar esto en la vida real? A ver, ¿quién me contesta tal cosa? Etcétera. Pero estar desafiando a que la mente de nuestros estudiantes esté activa, ¿sí? Bueno, luego viene el problema del almacenamiento. Ya les dije que el almacenamiento tiene el problema que se da de noche. Y entonces el almacenamiento es no en contra de mi voluntad, pero sí paralelo a mi voluntad. Es como el sistema que rige, por ejemplo, nuestra respiración, ¿no? Entonces, yo no me necesito acordar de respirar. Puedo respirar conscientemente, lo puedo hacer, pero si no, de todas maneras, mi cerebro se encarga de ello. Bueno, el problema es que yo no le puedo decir a mi hipocampo, oye, hipocampo, acuérdate por favor de la clase de teoría no sé, ¿no? Eh, de topología y tal que vimos hoy y que estaba muy difícil, por favor almacénalo para que mañana yo lo tenga. Pues lamentablemente no funciona así. Funciona de manera paralela y lo voy a explicar con la figura de que es un tejedor de memoria. ¿Se acuerdan del telar encantado? Bueno, pues el tejedor del telar
es el hipocampo. Se llama hipocampo porque pues dicen que su forma se parece al del caballito de mar, que también es un hipocampo, pero este canijillo es el encargado de todo ese teje y maneje, ahora sí que del teje y maneje. Perdónenme la simplicidad de los dibujitos, pero esto me ayuda a explicarlo. El hipocampo es el que, si estás atendiendo algo que te explican, o sea, en el proceso de atención, es el que empieza a tejer, es el que empieza a organizar la información. En el momento de que codificamos y trabajamos con ella, entonces ya está tejiendo. O sea, en el momento que esta niña no nada más le explicó el profesor las fracciones, sino que le puso un ejercicio con fracciones, en ese momento el hipocampo está tejiendo. Nada más que el hipocampo, fíjense, esto es lo más interesante, cuando termina el día, cuando nos vamos a dormir, entonces tiene tantas cosas que tejió, porque tejió todo aquello a lo que le pusimos un mínimo de atención. Pero entonces en la noche decide y dice, no, esto no va a ser tan importante recordarlo. Esto sí, esto no. Esto sí, esto no. Y ahí no podemos nosotros decirle, ¿no? Echarle mano, ¿no? Él decide. ¿Y qué va a decidir normalmente? Lo que está más estable, lo que tejió más, es lo que va, es como si dijera esto, seguramente se va a volver a utilizar, aquí lo voy a guardar en la memoria. Eso es lo que sucede con el hipocampo. En cambio, si yo nada más hablé y no trabajé de aquí a acá, entonces él va a tomar eso y posiblemente va a decir, esto ni fue tan importante, fue más importante estas otras cosas que pasaron en el día y las va a almacenar. Pero además es el encargado, como es el que lo guardó, es el que sabe dónde está. Entonces es el que se encarga de recuperar cuando en un examen o al día siguiente le preguntas las fracciones. Entonces, en todo este proceso está presente el hipocampo y sus funciones. Insisto, un neurólogo ve estos dibujitos y se va para atrás, pero bueno, a mí me ayudan a explicar, ¿no?, estas etapas nuevamente del aprendizaje. Entonces, no podemos pasar directamente de la atención a la recuperación, a la memoria, eso no va a pasar. Y eso es a veces lo que sucede en el aprendizaje escolar. Como llevamos mucha prisa, pues no nos damos esta posibilidad de recuperar los aprendizajes, porque además necesitamos de práctica, ¿no? Recuperar y practicar, ya sean aprendizajes conceptuales, que son los que nos interesan en la escuela, pero también los procedimentales, ¿no? Andar en automóvil, ¿no? Es una práctica, ¿no? Entonces, tengo que aprender y tengo que practicar para poderlo automatizar. Aprender a bailar salsa y aprender todos los procedimientos tienen que ver con ello. Entonces, por eso es que todos implican memoria. Y esto no termina aquí, porque el problema es que esta memoria de largo plazo, a mí no me gusta el nombre de memoria de largo plazo, porque pareciera que entonces es como la memoria de una computadora. La memoria de una computadora, tú, si tienes todos tus archivos organizados, de pronto te puedes encontrar un archivo de tu primer examen que de álgebra que les pusiste a los alumnos en, no sé, en 1992. Y ahí lo tienes y lo recuperas y está exactamente igual. Eso no pasa con la mente. Con la memoria no sucede eso. La memoria a largo plazo, para que sea a largo plazo, necesita estar dando vuelta. Entonces hoy sabemos que para que algo se aprenda realmente de manera significativa, se necesitan a veces de 3 años de estarle dando vueltas y vueltas. Por eso, por ejemplo, los médicos no aprenden anatomía en un semestre. Aprenden anatomía
con las clases de anatomía, pero por conocimientos de anatomía los usan en fisiología y en patología y en todas las demás clases, ¿sí? Igual que nosotros no aprendimos las tablas de multiplicar en tercero de primaria. Las aprendimos en tercero y en cuarto y en quinto y nos las seguimos sabiendo porque de vez en cuando, ¿no? Las ocupamos. Pero cuando eso no sucede, hay una salida. Y esa salida es el olvido. Y el olvido, no el olvido ya de los que somos más grandes de edad, pero el olvido incluso en los niños, en los adolescentes, no es una falla de la memoria. Es que es un proceso cognitivo que está diseñado para eso. Entonces, por eso ustedes en la película de Disney ven unos monitos que dicen, no, esto sí guárdalo, esto no guárdalo, esto está re bueno, y como las derivadas no los emocionan, pero la canción de Pedro sí, porque vieron muchos TikToks con esa canción, pues entonces esa sí la guardan y lo otro no. Entonces lo que no se relaciona, lo que no se usa, lo que no emociona, yo digo que juega un poquito la memoria de largo plazo, es como el closet, ¿sí? Donde vas guardando tu ropa, pero si tienes una mamá como la mía, ¿no? Ya falleció desde luego, pero cuando tenía yo a mi mamá, de pronto le decía, mamá, ¿y dónde está mi sudadera verde? Pues la tiré. ¿Pero por qué la tiraste si me gustaba mucho? Porque no te la ponías. Punto. Así es la memoria. Entonces lo tiré. ¿Por qué? Porque no te lo ponías. ¿Sí? Entonces el olvido no es un defecto, es un proceso cognitivo orientado a dejar espacio para aprender más cosas. Y está perfectamente estudiado. Por eso, miren, lo que tú estudies por primera vez, ¿sí? En 10 días ya se te olvidó. ¿Sí? En 10 días ya lo olvidaste. A menos que le des la vuelta, hagas el proceso otra vez. ¿Sí? Fíjense, 10 días, ni siquiera un semestre. ¿Sí? Por eso los chicos que les hacemos un examen final de una materia, si no repasamos durante el semestre esos conceptos, los van a olvidar. ¿Sí? Ese es el cerebro y no es su culpa. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, pues se ha demostrado que los repasos espaciados ayudan. Entonces, si tú en la clase de mañana, para que no decaiga esta curva, les preguntas, vamos haciendo un ejercicio de principio, 2 preguntas. Pero bueno, cómo lo hagas, hay muchas formas. Ahorita no hay tiempo de explicarlas todas, pero puede ser simplemente como un Kahoot o como una cosa así para ayudar a recordar rápidamente las cosas esenciales, simplemente para que no se olvide. Claro que alguno dirá, no, pero esto le toca al estudiante, esto que lo haga él en su casa. Bueno, pues a ver si lo hace. ¿Sí? Sabemos que en la vida moderna lo más seguro es que no suceda. Y luego uno dice, pero entonces no podría dar clase nueva porque estoy repasando la anterior siempre. No, bueno, por eso fíjate cómo en este mismo esquema te dicen, bueno, y el siguiente repaso no lo haces al siguiente día, lo haces en 3 días, y el siguiente en 6, y el siguiente tal, ¿sí? O sea, vas repasando poco a poco lo más esencial, ¿sí? A ver, vamos a hacer otro ejercicio. Ya casi terminamos. Pero, por ejemplo, examen sorpresa. Venga, a ver si es cierto. ¿Cuál es la fórmula química de una molécula de agua? ¿Se lo sabe? H2O. Oh, muy bien, Alejandra. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la fórmula química de una molécula de ácido sulfúrico? Ay, Alejandra. H2SO4. Ok, H2SO4. Muy bien, América. ¿Tú qué estudias, América? Ok, No, ingeniería, pero también sé un ¿te poquito. acuerdas bien? Bueno, ok. Vean, a ver, ¿no nos costó el mismo trabajo las dos? No. No, y las dos las aprendimos en secundaria. Yo estoy seguro que tu buen maestro o buena maestra de química les enseñó las dos. Pero ¿por qué recordamos esto? Porque hasta en las botellas de agua que te venden tiene ahí el H2O. En cambio, lo dejamos de usar y
se olvida. A lo mejor ahorita ya lo recordamos y dices, ay, sí es cierto, sí me acordé. Bueno, venga otra. ¿En qué fecha se conmemora el inicio de la lucha por la independencia de México? Ok, ¿pero qué fecha? Ok. El inicio de la lucha es, en realidad es el 16, el 15 es bueno, la noche previa. Bueno, 16 de septiembre de 1810. Y si les pregunto en qué fecha se conmemora la consumación de la independencia de México, No, no nos conviene recordar a Iturbide. no nos conviene. Bueno, no solo es eso, ¿verdad? Bueno, ahí está, 27 de septiembre de 1821. Y los dos los estudiamos con nuestro maestro de historia de primaria o de secundaria. ¿Por qué uno lo recuerdo y el otro no? Pues cómo no voy a recordar el 16 si es asueto, ¿no? Es emocionalmente le estoy dando la vuelta cada año, cada año, cada año. En cambio, Iturbide, la consumación de la independencia y la fecha pasan desapercibidos, prácticamente nadie se acuerda cada año de ello, ¿sí? Eso es lo que pasa en nuestra mente con las cosas. Siempre pasa exactamente lo mismo. Bueno, y todo esto, ¿qué tiene que ver con la tecnología? Bueno, dijimos al principio que la neuroeducación también toma elementos de ese gran caleidoscopio de teorías de aprendizaje que dio la psicología. Recordamos a velocidad de rayo, ¿no? Los conductistas, como el doctor Watson que vimos trabajando ahí al principio, que entendían que el aprendizaje es una modificación de la conducta, ¿no? Estímulo, respuesta, y pues es lo que veían. O sea, un niño no escribía y de pronto ya escribe, hay una modificación de la conducta, por lo tanto aprendió. Luego vinieron diversas posturas que les llamamos constructivismos, ¿no? Piaget, Vygotsky, Ausubel, etcétera, que decían, bueno, sí, pero no. Entre el estímulo y la respuesta hay todo un procesamiento a nivel de estructura cognitiva. Algo pasa en la mente, ¿no? Pues siempre hemos sabido que está en la mente el aprendizaje, solo que no sabíamos cómo. Y entonces por eso medio se lo imaginaba Piaget y hablaba de estructuras cerebrales, medio se lo imaginaba Vygotsky y hablaba de zona de desarrollo próximo, y luego Ausubel, que habla de aprendizaje significativo, ya se lo imagina más casi, obviamente es más reciente, ya se lo imagina casi como una sinapsis, ¿no? Todo esto, por eso dice que lo más importante para aprender algo nuevo es relacionarlo con lo que el alumno ya sabía. Entonces, esta caja negra, pues es lo que empezamos a conocer con mayor detalle, y por eso surge en otra postura que a lo mejor ustedes conocen o han estudiado, donde el doctor Siemens y Downs proponen el conectivismo. Y esta es una postura muy interesante, no todos los psicólogos la aceptan muy bien, pero es muy interesante porque entonces te dice que el cerebro como red interna, ya vimos todo lo que pasa al interior del cerebro, ¿sí? Ahí está el aprendizaje. Pero te dice que hay una red externa que de alguna manera apoya ese aprendizaje también, porque amplía el acceso, la colaboración, la personalización, llama la atención, puede emocionar, puede intervenir en todos los procesos que acabamos de decir, ¿sí? Y que toda esa externa es la tecnología. Entonces ellos, en lugar de decir, es que con el celular estamos perdiendo memoria, te dicen, no, es que es una memoria externa. Ahora tienes una memoria externa, ¿sí? Y alguien va a decir, no, pero es mejor la interna. Y otro te dirá, ¿y para qué? Si todo el mundo de todas maneras ya tiene una memoria externa y todos está al alcance de nosotros, pues aprendamos a utilizarla.
y de ahí todos esos debates de si es importante que se sigan memorizando cosas o no, o que si el uso de la tecnología hace que se pierda estos procesos. Y bueno, para Siemens, juntos forman un ecosistema, este concepto que les gusta mucho a ustedes, un ecosistema poderoso de aprendizaje. O sea, no nos vamos a pelear, sino que lo utilizamos. Ahí, perdón, lo viejito de la siguiente imagen, pero más o menos presenta eso, ¿no? Digo lo viejito por cómo cambia la parte de arriba, ¿no? La tecnología. La parte de abajo es la misma. Vuelvo a insistir, la misma desde hace 300,000 años, ¿sí? Pero ¿qué te dice? Bueno, que así como te organizas por dentro, te organizas hacia afuera con redes de personas, de tecnología, utilizas unas cosas para ayudarte, ¿no? Y bueno, pues esa conexión es la que podríamos tener entre cerebro y tecnología. Entonces, ¿qué beneficios? Pues la tecnología nos ayuda a personalizar el aprendizaje. Eso puede ayudar, ¿no? Es un gran estímulo. La tecnología lo sabemos perfectamente, que si hay una pantalla en clase, se concentra la atención mucho más que como se concentraba con un pizarrón, ¿no? Pero bueno, es un estímulo. Nos permite acceder a recursos, ¿no? Y colaboración en tiempo real, nos permite platicar a ustedes y a mí esta mañana, y con los estudiantes también ya se puede, ¿no? Que vean un video, tener una relación entre los niños de México y los de Argentina para discutir un tema, etcétera, ¿no? Pero también hay desafío. El problema, la atención que decíamos, muchas tecnologías no están diseñadas para administrar la atención, sino para ganarla, para capturarla. Entonces, hacen que los chicos se cansen, ¿no? Entonces, sobrecarga cognitiva, era lo que les platicaba hace un ratito. Las brechas tecnológicas y desigualdad de acceso, que bien sabemos es un asunto que ustedes seguramente han estudiado mucho, porque se dice es que la tecnología democratiza la información y el conocimiento, es cierto, pero por otro lado, ¿quién tiene la tecnología? ¿Sí? Y no siempre está al alcance de todos, ¿no? La falta de información docente para integrar las tecnologías de manera efectiva. El Tecnológico de Monterrey está vendiendo sus programas, ¿no? de posgrado, ¿no? En tecnología, etc. Y la publicidad que tienen, no sé si les ha llegado ahí a sus redes, dice que de una estadística que ellos tienen, que un 60 y tantos % de los profesores no se sienten capaces de utilizar tecnología en el aula, ¿no? Entonces, esa percepción de esto es difícil, ¿no? Esto mejor no. Simplemente, bueno, pues lo que nos pasó en pandemia. En pandemia utilizamos muchos tecnología y cuando regresamos al aula dejamos de hacerlo, ¿sí? Y se quedaron abandonados los Cahoots y todo aquello. Bueno, nuevamente, entonces, aquí está el cerebro, este es el centro de aprendizaje, esto es lo que sucede dentro del cerebro, esto es lo que sucede o lo que podríamos hacer. Entonces, ¿qué es lo que yo diría acerca de tecnología? Yo diría, bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Qué tecnología utilizamos? Porque hay tantas cosas, ¿no? Que pues uno se puede sentir perdido, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo? ¿No? Sí sabemos que cada uno de nosotros maneja una caja de herramientas tecnológicas. Yo a lo que los invito es que a esa caja la comparen con este esquema y entonces veamos qué tanto nos puede ayudar. Es decir, si la tecnología me puede ayudar a jalar la atención, yo creo que sí. ¿Cómo? Bueno, pues cada quien, ¿no? Podríamos poner una pregunta como la que hice yo al inicio con un Menti. Para eso lo usé la tecnología que tengo a la mano para llamar la atención con una pregunta
los jalé, los involucré, ¿sí? ¿Puedo utilizarla para la codificación? Pues sí, depende de qué cosas haga con los estudiantes, pueden utilizar tecnología y pueden ellos crear, analizar, pensar en la creación de un video, etcétera, 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 etcétera. Con almacenamiento me cuesta más trabajo pensar cómo la tecnología puede ayudar, pero si ya ayudó aquí en la codificación y en la atención, seguramente los alumnos van a ayudar más a la recuperación, digo, a almacenar. Y en la recuperación, pues hay un montón de cosas que podemos hacer con tecnología, ¿no? Tipo, insisto, hasta Cahoots, ¿no? Que nos pueden ayudar. Cuando digo Cahoots ya es un término casi genérico para decir herramientas tecnológicas de gamificación sencilla para evaluación formativa, ¿sí? No calificable necesariamente, ¿no? Porque hay de muchos. Bueno, y entonces ahí es donde yo diría, ¿no? Vean cómo mi planteamiento es como más diferente a decir que sí. Y hablo de tecnología en general, no les pongo apellidos, ¿no? Sino que ¿dónde la utilizamos? Porque si solamente utilizamos la tecnología, como me ha tocado ver lamentablemente y seguramente ustedes también, que en las últimas clases del semestre ponen la televisión y les ponen una película, pues ahí qué, ¿sí? Ahí qué. A lo mejor un poquito de atención y yo he visto que ni tanto, que ni jala como atención. Porque para que vea uno una película necesita interesarle, no es la que le interesa al profe, ¿sí? No hay codificación, no hay nada, entonces a veces hasta se ponen a platicar todos mientras está la película. Entonces, por ahí no va. Entonces, ya para cerrar, mi postura es que las tecnologías no son para facilitar el aprendizaje, porque muchas veces se usa esa figura, ¿no? Pues con la tecnología vamos a hacer las cosas más fáciles. No. Pueden servir para que sean más efectivas, eficientes, permanentes, profundo, significativo el aprendizaje, no para que sea más fácil, porque no hay manera, no hay atajo. De la atención a la memoria a largo plazo no hay un atajo. Entonces no me lo puede dar la tecnología, ¿sí? Entonces, cuando más se implique las tecnologías para apoyar los procesos que ya platicamos, atención, codificación, almacenamiento, evocación y aplicación, pues entonces ahí estaremos haciendo algo. Insisto, no se trata de facilitar. Y siempre esta figura también es polémica, es una figura de docencia que a mí no me gusta cuando los profesores se presentan como facilitadores. Dice, incluso en los cursos, ¿no? Usted no es el profesor, usted es el facilitador. Y entonces me acuerdo de esta chiquilla que ustedes conocen. Bueno, ahí tienen a Paula Longoria. Ella es raquetbolista y vean que ahí en ninguna de las imágenes está jugando, ¿no? En ninguna de las imágenes está jugando. En todas ellas está entrenando. Y a mí me llamó mucho la atención que cuando publicó ese video, publicó esta post. Dice, aquí muriendo lentamente con mi torturador. O sea, un entrenador para para un atleta de alto rendimiento no es aquel que le va a facilitar, ¿no? No le va a decir, mira, vamos a ir al gimnasio para que sea más fácil cómo juegues. Pues no, por eso le pone peso y por eso le pone un paracaídas para que le cueste más trabajo. Bueno, ¿por qué? Porque costar trabajo es lo que le va a hacer que se fortalezca. Pues tipo, ¿no? Yo digo que los docentes, un poco por ahí, eso es lo que nos toca, porque no para hacer las cosas más difíciles, pero hacerlas más fuertes, más efectivas. Entonces el cerebro y la tecnología, si las utilizamos estratégicamente,
entonces pasaríamos del telar encantado, ¿no?, a una sinapsis global donde conectemos, ¿no?, el aprendizaje a partir con apoyo de las tecnologías. Y bueno, básicamente es lo que yo quería compartirles. Creo que me pasé un poquito más del tiempo que quería yo hablar para poder tener oportunidad de dialogar con ustedes, pero bueno, entonces, pues les agradezco mucho la atención y pues Edgar, ustedes me dicen cómo procedemos, si hay preguntas, porque no he visto, ahora sí que cuando uno ve aquí la presentación no siempre puede ver el chat. Entonces, ya me dirán. Gracias, Sergio. Sin duda interesante y creo que a muchos nos hizo sentido el, el, el cómo se desarrolla todo esto y entonces dices, ahora entiendo por qué pasa esto, ahora entiendo por qué pasa ello y creo que es parte de lo que necesitamos muchas veces nosotros. Doctora Anaí, ¿pudo hacer recuento? Lo que veo en el chat es que no hay preguntas en realidad, más bien son como reflexiones que han sido detonadas a partir de lo que ha estado compartiendo el doctor en la reunión. Entonces, como en la conferencia, perdón, como el doctor no tuvo oportunidad de poder ir viendo el chat en la medida en la que los compañeros estaban participando, si me permite rápidamente le voy como leyendo los comentarios y si quiere hacer alguna acotación al respecto, pues me puede ir pausando o como usted lo prefiera. Sí. Una reflexión es, importa mucho la manera de promover el aprendizaje, de motivar, de incitar al reconocimiento de las capacidades cognitivas, las TICAD en el marco de la nueva escuela mexicana para que los docentes centrar su mirada también en el desarrollo de su competencia digital docente. La competencia digital docente se puede observar que en el año 2020 a nivel nacional se gestó un constructo unificado entre las instituciones y universidades pertenecientes a la NUYES, la cual permite centrar la mirada en 3 dimensiones, cognitivo, procedimental y actitudinal de las TICAD para que el docente lleve a cabo su práctica pedagógica docente. El uso excesivo de la tecnología o el uso de forma inapropiada puede dañar el desarrollo cognitivo, se debe promover el pensamiento crítico. Muchísimas felicidades, doctor. El tema es apasionante, súper interesante el tema. Excelente, deja muchas inquietudes respecto a la tarea que desarrollamos. Debemos sumar, no competir con la tecnología. Esta sí es una pregunta. Si la memoria a largo plazo se da con el sueño, entonces no tiene mucho caso que los alumnos se desvelen estudiando. Y excelente. Exactamente. Ay, Perdón. perdón. Eso sí la contesto. Sí, o sea, con la neuroeducación hoy podemos corroborar muchas cosas que hacíamos bien y decir, bueno, esto tiene sentido, pero también entender muchas cosas que hacemos muy mal, ¿no? Y entonces esta idea de no dormir para quedarme estudiando es fatal, es lo peor que podemos hacer, porque además de que se da en la noche, tendríamos que dedicar una sesión nada más para hablar del sueño, la consolidación de aprendizajes se da hacia el final del periodo de descanso, no al principio, porque el cerebro hace muchas cosas. Es como, no sé, es como un almacén como Costco en la noche cuando lo cierran, ¿no? Que tiene que entrar una brigada a limpiar, ordenar, resurtir, clasificar, contar, etcétera, etcétera. Bueno, pues nuestro cerebro, cuando nosotros dormimos, no descansa. Se pone a trabajar, pero en el sistema inmunológico, en limpiar la basura de neurotransmisores, bla, 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 hace muchas cosas. Y la consolidación de aprendizajes los hace hacia las etapas finales de esos periodos que realiza. Entonces sí, es una pésima idea. Y cuando se aprende algo importante, la primera noche de sueño está demostrado que es la que más cuenta. ¿Sí? Entonces, cuando realmente se pongan a estudiar para un examen final, hay que irse a dormir muy temprano. ¿Sí? Bueno. Muchas gracias, doctor. Siguen los comentarios de agradecimiento y felicitación. Excelente charla, la mejor en neurociencia que he escuchado, sencilla y muy precisa, deja mucho en qué reflexionar. Muchas gracias. Gracias por tantos tips y me doy cuenta de que no estoy tan perdida. Yo sí relaciono, sí sorprendo y sí los llevo de la teoría
a casos reales. La materia que impartí de macroeconomía es complicada y le hice fácil y sentí que aprendieron por los trabajos entregados y los mensajes que me enviaron. Y preguntan si puede compartir su contacto, por favor. Y bueno, que en educación Ahí básica está. del 2015 al 2018 se llevaban a cabo lo que se llamaba las pausas activas. Ya Sí, el doctor colocó su página web en el chat. Y bueno, lo demás son agradecimientos. Yo por mi parte nada más precisar la relevancia de este tema en ampliar el debate sobre qué se entiende por aprendizaje, ¿no? Comentaba el doctor, bueno, el aprendizaje es un asunto que está en la mente, pero posteriormente compartió la perspectiva de Siemens, desde el conectivismo, donde se sostiene que el aprendizaje puede residir fuera de la persona, justamente por lo cual yo soy psicóloga, los ah, psicólogos nos pronunciamos no muy a favor, ¿no? de este tipo de planteamientos, pues por la posición epistemológica que esto implica, ¿no? De qué estamos entendiendo entonces por mente, qué estamos entendiendo eh, por conocimiento, por realidad y cómo este se construye, se aprende, se transmite o qué, ¿no? Entonces, me parece que sí. esto es muy importante para todos los que participamos en este seminario, porque nos permite nuevamente voltear a ver nuestros posicionamientos, desde los cuales estamos entendiendo los procesos educativos y tomar decisiones al respecto. Muy Mm, bien. Ujú. bueno, hay otro comentario más. Estas pausas daban buenos resultados cuando lo hacíamos con la finalidad de activar a los estudiantes. Desafortunadamente se eliminaron y no todos los docentes y estudiantes las ejecutaban intencionalmente. Bueno, no Sí, sé si ahí nada más decir que las pausas activas pueden funcionar, o sea, como se entendían en la reforma anterior, podían ayudar como a activarnos, tenían más un sentido físico, ¿sí? De que está muy bien, de que los niños se pongan de pie, que se muevan, porque tampoco, o sea, nuestro diseño de cazadores-recolectores, pues era precisamente estar en movimiento, aprendíamos en movimiento. ¿Cómo aprendíamos a cazar? O cómo aprendíamos a recolectar, pues moviéndonos, decir, ven, el papá o los mayores se llevaban a los niños, a los chicos para que vieran cómo. Y ahora estamos sentados todo el tiempo, por eso ahora necesitamos tecnología para que me recuerde, acá está, para que me recuerde, tienes que hacer 10,000 pasos. Pues sí, 10,000 pasos era lo que caminaban más o menos, ¿no? Entonces, y es lo que necesita mi cerebro. O sea, el movimiento está bien, pero eh, no recuerdo cuántas pausas se hacían, pero no eran muchas. Acá yo lo que les estoy proponiendo es que dependiendo de la edad de los niños, cada 15, 20 minutos, se cambie el foco y a veces puedes hacerlo, insisto, con un acertijo o con una pregunta, donde no necesariamente te tienes que mover o parar o ir al patio, ¿me explico? Sino también simplemente es mover el foco de la cognición. Entonces, por eso yo prefiero utilizar recreos cerebrales eh, como término más amplio, dentro de los cuales estarían las pausas activas, la gimnasia cerebral, los desafíos, hasta un sudoku, hasta eh, este, eh, el reto del día que aparece luego de aprender o descifrar una palabra de 6 letras, etcétera. Sí. Recreo cerebral, hay textos de esto de Rosana eh, Fernández, hay un libro de recreo cerebral que a lo mejor les interesa, es bueno. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. No, pues gracias a ti, Sergio. Y me quedo yo pensando de manera personal este cambio de postura desde la perspectiva de la tecnología educativa, que pasa del instrumentalismo hacia esta parte hegemónica que se le ha dado a las tecnologías como medios, o sea, siguen siendo medios, pero que ahora propician un cambio de conducta, es decir, propician un aprendizaje por el simple hecho de utilizarlas. Muchas veces es intencionado el uso, otras veces no es intencionado, pero siempre generan un cambio de conducta que se refleja como parte del aprendizaje en general.
independientemente de los contenidos, ¿no? Entonces me parece que desde esta postura que tú mencionas ahorita, con el conectivismo, donde se amplían este ecosistema, ya no solamente la parte interna, sino la parte externa, me parece que cobra sentido todo esto que se está planteando. Pues muy bien, qué bueno que así sea, de eso se Muy bien. trataba. Bueno, Muchísimas pues muchas gracias. gracias. Doctora Anaí, cerramos. Sí, muchas gracias. Bueno, hay una última pregunta. ¿Los anagramas también forman parte de las pausas activas? Sí, yo lo uso mucho, es fabuloso. Les pones, ahora vamos a recordar algunos conceptos. Becerro, ¿qué palabra está escrita aquí? Y ya lo mueven y dicen cerebro. ¿Y qué me puedes decir del cerebro? ¿No? Y entonces ya dan una idea, ¿no? Y sinapsis, y ya la encuentran. ¿Y qué me puedes decir de la sinapsis? ¿Y qué me puedes decir? Dame una idea. En fin, los anagramas son muy bonitos, yo los uso mucho. Y uso la tecnología para generarlos, porque entonces hay una página de generador de anagramas, entonces yo le digo plasticidad, y ya que él me diga cuántas palabras se pueden formar con plasticidad, porque si me pongo a buscarlas yo, a lo mejor sí me tardo mucho, ¿no? Claro. Adelante, Emma, con Cerramos mucho gusto. entonces. Bueno, De acuerdo. sale. Bien. Entonces, con esto cerramos. Agradecemos la participación del doctor Sergio Dávila y voy a compartir pantalla. Ya. A compartir la constancia que voy a leer. La Universidad Autónoma de Querétaro, la Universidad Autónoma de Guerrero y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en colaboración, otorgan la presente constancia a doctor Sergio Dávila Espinosa por impartir la ponencia Neuroeducación y TICAD del telar encantado cerebral a la sinapsis global, con duración de 2 horas, en el marco de la segunda edición del Seminario Interinstitucional Formación y Evaluación en TICAD para la Docencia. Dice 9 de diciembre de 2024, mil disculpas. Hoy es 5. Voy a solicitar el cambio. Hombre, Y se lo hacemos llegar a la brevedad, ya es con, lo que con el dato corregido. El doctor Edgar ya colocó el formulario de asistencia también en el chat. Y doctor, no sé si guste dar avisos parroquiales. Y bueno, recordarles que la siguiente sesión es la sesión número 6, sería la última sesión de este seminario. Está programada para ya el siguiente año. Oportunamente les vamos a hacer llegar el correo y prometemos que en esta ocasión no olvidaremos colocar el enlace que por error se nos fue y nos dimos cuenta ya tarde. Pero aún así llegamos a los 40 participantes el día de hoy, los 40 conectados, cosa que nos agrada mucho, como decía Sergio, a pesar de la hora. Como hemos estado viendo, hemos tenido sesiones en mañana, mediodía, tarde, con el hecho de darles diversidad en cuanto a los horarios de conexión. Sabemos que para todos sería complicado estar solamente en una hora en particular. En la sesión número 6 va a ser un conversatorio de dos doctoras que están involucradas en el tema. Se los haremos llegar de manera anticipada. Sería todo. Muchísimas gracias. Agradecer a todos la disponibilidad, el tiempo. Sergio, de nuevo, agradecerte tu disponibilidad sobre todo y el entusiasmo con el que hoy nos has compartido el tema que nos ha dejado bastante aprendizaje y sobre todo relacionar las cosas en las que nos enfrentamos día a día. ¿Sale? Entonces, no olviden registrar su asistencia. Doctora Anaí, muchísimas gracias y estamos en comunicación. Pasen muy buen día y ya no nos vemos el fin de año, así es que felices Felices fiestas. fiestas. Felices fiestas. Hasta luego. Gracias. Un saludo. adiós.